tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición del Noticiero de los Trabajadores, en donde les contamos lo que sucede realmente puertas adentro de los medios públicos. Como se sabe, durante el mes de junio, cerca de 400 trabajadores de la agencia Telam fueron despedidos. Esta semana el ministro Hernán Lombardi tuvo que presentarse ante la Cámara de Senadores para dar explicaciones por lo sucedido y, como también lo hizo en diputados, justificó los despidos. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión de la Comisión de Medios, Libertad de Expresión. Yo le pedía, compañero, sí, pero les pido colaboración porque si no de otro modo es bastante difícil. Por favor, ¿sí? La agencia Telam ha recuperado terreno desde enero de 2016. La información empezó a ser confiable de nuevo. Se apostó fuertemente a las nuevas tecnologías. Durante este lapso, estos 2 años y medio, señor presidente, la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones salariales, ha respetado todos los derechos laborales. Quiero manifestar mi total repudio por la manera en la que han sido tomadas las medidas y mi solidaridad con las y los trabajadores de Telam. La solidaridad para con todos los despedidos y sus familias. No me queda claro de la exposición del presidente de Telam si la medida fue tomada por criterios económicos o por criterios políticos. En ningún momento se tomó alguna consideración política referente a las medidas de desvinculación. Descártelo totalmente. ¿Por qué no se hizo lugar a lo que la justicia, a través del juez Tartaski, ordenó para que se reincorporaran primero 5 despedidos y creo que hoy o ayer o en estos días 12 más? Ya fueron enviadas las cartas documentos a quienes estaban alcanzados por esa medida cautelar, con lo cual supongo, no sé si la habrán recibido ya en el día de hoy o lo que tarde una carta documento. Que ya se le notificó la reincorporación. Por supuesto que acatamos la medida de la justicia, pedimos la devolución de la indemnización. Es mucho más sencillo, obviamente, hasta diría más amable, incrementar que volver a posiciones más racionales en la administración. Si me permite, presidente, yo había preguntado cuántos eran los despidos, sí, se lo dije, y si tenían previsto en esta reestructuración hacer más despidos. Esta fue la pregunta concreta. Se lo dije en mi presentación adicional, lo dije dos veces, pero se lo repito, fueron 354 despidos. ¿Y tienen previstos hacer más despidos? Sí, nosotros estamos buscando la sustentabilidad de la empresa. Observamos un triste espectáculo de Lombardi leyendo el mismo documento que había leído en su exposición en su momento de la Cámara de Diputados, sin dar ninguna respuesta, ningún argumento sobre los 357 despidos en Telam. Despidos que la justicia ya en 7 u 8 fallos judiciales ya determinó que eran despidos irrazonables, despidos arbitrarios, despidos que habían violado todo el marco legal vigente de la Argentina. No contestaron por qué despidieron sin cumplir con el procedimiento de crisis que establece la ley. Mintieron cuando dijeron que no despidieron por razones ideológicas, por razones sindicales, que es algo que habían repetido durante 2 o 3 semanas posteriores al conflicto. Creo en el periodismo independiente, este equipo cree en el periodismo independiente, cree en el noble rol del periodismo. Hoy en día, con este aparato, puedo sacar fotos, puedo sacar video, puedo editar y le digo más, no solamente eso, puedo transmitir en vivo desde este aparato. Hay todavía cruzado un tema mucho más delicado para todos los que estamos en esta industria, que es el tema de la robotización. Lo que puede desaparecer el papel, lo que no van a desaparecer son los lectores, los oyentes. Detrás de cada una de estas tecnologías se va a necesitar un periodista. Siempre se va a necesitar un periodista. Hace 51 días tenemos una permanencia pacífica, resguardo del patrimonio que ha abandonado el directorio, quien tiene además una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son ellos los que no vienen a trabajar, son ellos los que hace 51 días no se presentan. La diatriba de Lombardi fue, la verdad, lamentable, plagada de mentiras, obviando muchas preguntas que le han hecho los senadores que no le convenía responder. Lo mismo Poussac, que nos comparó con robots, o sea, quiere hacer un periodismo con robots, con algoritmos y así informar a la sociedad. Nos parece que
nosotros como trabajadores y trabajadoras de medios públicos, compañeros de Canal 7, nosotros en Telam y Radio Nacional somos garantes de información plural, somos garantes del derecho a la información y así lo vamos a sostener, por eso vamos a reingresar a todos los compañeros a trabajar a la agencia. Y en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado, el ministro Hernán Lombardi además tuvo que responder sobre la situación de la televisión pública y de Radio Nacional. ¿Cuál es la política comunicacional que tiene para las radios nacionales? Yo soy de la provincia de Corrientes, tenemos 2 radios nacionales y la verdad que el desguazamiento, la quita de contenido que vienen sufriendo las radios nacionales es preocupante. Le puedo hablar de la Patagonia Argentina y realmente cuando, digamos, causa estupor, le digo, transitar ese inmenso desierto escuchando cómo está el tránsito en la Panamericana los fines de semana, ¿no? Lo digo, pongo un ejemplo claro y concreto para darnos cuenta que evidentemente aquella radio nacional que nos informaba que era un servicio público, más que un medio como un servicio público, prácticamente ha desaparecido. Lo que se hizo fue, en la emisión central de la radio se introdujeron programas nacionales, que nos parece que esto construye un verdadero federalismo. ¿Cómo trabajamos con respecto a cada radio nacional, salvo el caso de Neuquén, tiene una AM y una FM? Tiene una AM y una FM. Depende del caso, depende de las capacidades técnicas, se le dotó a una de las dos, a veces es la AM y a veces la FM, que transmite esta cadena federal, adhiere a esa cadena federal. La otra, sea la AM o sea la FM, va a la programación local. De acuerdo a esta mirada, lo que vamos a tener es una radio nacional que puede salir desde San Juan, desde Córdoba, de Capital Federal, pero va a ser casi de una red de repetidoras. Con respecto a lo que está pasando en la televisión, no solamente fue la transmisión del Mundial, sino también se decía que no iba a haber más ficción. Estamos orgullosísimos de que el año pasado hicimos Cuéntame. Le quiero aclarar también que estamos en este momento pasando el Marginal 2. En el Senado, Lombardi reivindicó que la televisión pública está emitiendo la segunda temporada del Marginal, pero en realidad eso ilustra lo que venimos denunciando desde el principio de año, que es la falta de producción propia en la televisión pública. El Marginal es una producción íntegramente hecha por una productora privada, a diferencia de lo que sucedió el año pasado con tiras como Cuéntame cómo pasó, que fue una producción íntegra del canal. Hoy la pantalla de la televisión pública está siendo privatizada, entregada a productoras privadas y los únicos programas que son producidos íntegramente adentro son los noticieros. ¿Qué es lo que ocurre con el servicio informativo? La reducción que hay en este aspecto, porque es un servicio importante, fundamentalmente los fines de semana, donde hay casi le diría yo, un apagón informativo y aquellos que tienen la única alternativa a la televisión pública a veces se dificulta mucho. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? También exteriores, creo que ahí se ha retirado la televisión pública de lo que es el servicio de exteriores. ¿Cuál es la política en este sentido? Bueno, en el marco de eso nosotros creemos claramente que tenemos un tema, y lo hemos dicho, bueno, no en esta comisión no, pero nosotros necesitamos una política de mayor austeridad en el recurso. Esto ha originado mucha controversia, hay mucho conflicto, pero también mucha comprensión. Hay conflicto y hay comprensión, y el conflicto es parte de la naturaleza de la vida, así lo tenemos que interpretar así. Por lo tanto, nosotros estamos ahí con una situación de reacomodamiento de la planta y prácticamente llevando a cero las horas extras. Todavía no hemos podido restaurar el servicio de los fines de semana, pero por supuesto está dentro de lo que pensamos que hay que hacer. No solo no hay noticieros los sábados y domingos, ningún tipo de emisión de noticias y ningún tipo de cobertura, con lo que eso implica para el archivo del canal. Tampoco hay capacidad para cubrir un montón de noticias de lunes a viernes. Como bien lo planteó el senador Luenzo, no hay capacidad de cubrir exteriores, pero tampoco noticias trascendentales como por ejemplo la muerte del celador y la directora en la Escuela 48 de Moreno como consecuencia de las faltas de políticas públicas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y esta semana, el jueves, la gerencia de noticias a cargo de Néstor Esclausero pretendió una vez más, como tantas otras veces, que el noticiero salga con noticias que no producen los trabajadores de prensa de la televisión pública, los periodistas del noticiero de la televisión pública. Pretendió realizar una edición
con noticias levantadas de YouTube. Nos resistimos a eso, nos vimos obligados a realizar una asamblea, una retención de tareas, y lo que exigimos es el cese de la tercerización, el diálogo que proclama Hernán Lombardi en el Senado, pero que no promueve al interior de la televisión pública, y tampoco tenemos diálogo por la paritaria cero. Desde 2016 no tenemos paritaria, hemos sufrido el recorte total de horas extras, la persecución a los periodistas, la proscripción en la web y el recorte salarial con la violación del convenio colectivo de trabajo. Y varias horas después de la interpelación de senadores de distintos bloques al ministro Hernán Lombardi, personal de seguridad privada trató de impedir el ingreso de los trabajadores de la agencia Telam al edificio. Recordemos que distintas sedes de la Agencia Nacional permanecen ocupadas pacíficamente por los colegas. En horas de la mañana hubo personal de seguridad privada que de manera intimidante y con amenazas directas sobre compañeros, amenazándolos con que le iban a romper la cabeza si querían entrar, y estaban tratando de impedir el ingreso de los compañeros y compañeras que fueron despedidos. Nosotros como delegados hemos garantizado, hicimos una asamblea, el ingreso de los compañeros, como lo venimos haciendo hace 50 días, en cumplimiento del fallo del doctor Tatarsky, que da cuenta que los 354 despidos son arbitrarios, discriminatorios y persecutorios. Tenemos un fallo judicial que dice que todos los trabajadores tienen que trabajar. Estoy hablando bien, no me estás escuchando. Trajeron personal ajeno porque, bueno, hasta ahora no había trabajado nunca en la empresa, ustedes lo vieron, señores de una estatura, digamos, como se los denomina, patobicas, en el ingreso, y con la intención de no permitir el ingreso de los compañeros despedidos a la planta. Nosotros rápidamente empezamos a comunicarnos con todos los compañeros para que se vayan haciendo presentes en la agencia, sobre todo porque hasta ahora la justicia se ha pedido a favor de los trabajadores, ha pedido que se reincorporen cinco compañeros, y se les ha iniciado también una multa a la empresa que por cada día que esos compañeros no puedan ingresar se les cobrará una multa de 5.000 pesos por cada trabajador. Esto la empresa no lo está reconociendo. Nosotros hemos presentado más casos en la justicia. Hasta que la justicia no diga lo contrario, nosotros consideramos que los compañeros se tienen que presentar todos los días en la empresa, cosa que están haciendo. Regresamos entonces con la información a lo que sucede en la televisión pública, porque la justicia laboral volvió a fallar a favor de una de las trabajadoras que había sido separada de su cargo en el mes de marzo. Ella integra la comisión gremial de la Asociación de Personal Jerárquico aquí en Canal 7. Bueno, la jueza del juzgado número 61, Felisa Goldstein, lo que pudo demostrar es que hubo un trato peyorativo, discriminativo, sobre todo sobre las asociaciones sindicales en cuanto a mi caso, con lo cual solicita mi inmediata reincorporación a mi puesto de trabajo. Y además de eso, ella considera que existió daño moral con todo esta peripecia que nos hicieron transitar luego de tantos meses. Esto sucedió recién en marzo de este año, así que fueron muchos meses de estar fuera del canal. ¿La empresa lo recibió ya? ¿Y qué dijo? Si es que lo recibió, ¿qué dijo o qué hizo?
Esto lo recibimos todos el día viernes y la empresa todavía no me dijo nada, yo no estoy trabajando, así que estamos esperando a ver que se comuniquen con nosotros. De toda manera, en línea a lo que dijo ayer el ministro en el Senado, estamos esperando a que se cumpla, porque él dijo que iban a cumplir con todos los fallos judiciales, así que bueno, este es el momento de demostrarnos que cumplen con la justicia. Y llegando al final de esta edición del Noticiero de los Trabajadores, les recordamos que esta semana hubo paro de actividades en Radio Nacional. Además, los colegas de Radio del Plata reclaman aún el pago de sus indemnizaciones al ser despedidos, y también los compañeros y colegas de C5N están reclamando porque continúan cobrando su sueldo en cuotas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana contándoles detalles de lo que sucede puertas adentro de los medios públicos. ¡Unidad de los trabajadores!